Gracias, congresista Espinosa. Tenemos la palabra al doctor Walter Gutiérrez. Para contestar las preguntas que se me han formulado y continuar con mi exposición. Sí, de hecho, congresista, esta es una exigencia de entrada también, porque evidentemente el juez o fiscal que va a participar en el proceso de administración de justicia lo va a hacer desde el día siguiente, y necesitamos que uno de los estándares mínimos sea el conocimiento, cuando menos, de la jurisprudencia vinculante. Déjenme decirles que no estamos hablando de algo baladí, estamos hablando de un elemento que forma parte de la identidad, de la definición del modelo de justicia. Teniendo claro que eso forma parte de nuestro modelo, en consecuencia vamos a poder regular todo lo que viene hacia abajo, entre ellos el perfil. Luego, hemos hablado muchas veces de predictibilidad y seguridad. No es posible hablar de predictibilidad y seguridad sin jurisprudencia. Es imposible. Lo que da predictibilidad es justamente la jurisprudencia, el carácter vinculante. No puede ser. Tenemos 6.000 fiscales, 3.000 jueces. ¿Quiere decir que tenemos 3.000 posibilidades de interpretar una norma? ¿Eso quiere decir? De ninguna manera. Eso conspira contra el más elemental sentido común y conspira contra lo que está pasando en el mundo en materia de sistema de justicia. Y el Perú no puede permanecer a la saga o con los ojos cerrados respecto a lo que está sucediendo. Ahora bien, esto en relación entonces al modelo y al perfil. El perfil del integrante y de la Junta Nacional de Justicia y de los magistrados tiene que ver, uno de los elementos tiene que ver con el conocimiento de la jurisprudencia. Yo he visto con enorme preocupación, no uno, sino muchos magistrados, dejando salvo por supuesto que hay muy buenos, que no solamente desconocen, sino no les interesa la jurisprudencia porque precisamente no está suficientemente normada, y eso es lo que hay que aprovechar ahora. Otro tema que se ha abordado es sobre si la comisión especial debe tener una norma independiente, individual o no. Desde nuestro punto de vista, claramente sí. Primero, la comisión especial es un órgano creado por la Constitución, un órgano de estatus constitucional y además un órgano con un propósito particular. No es un apéndice de la Junta Nacional. Tampoco es un organismo temporal. Ahí, con todo respeto, hay un error. ¿Por qué digo que es un error? Porque si bien es cierto, se habla de que la Junta cesa una vez que han juramentado los integrantes de los integrantes de la comisión, o la comisión cesa, después de haber juramentado los integrantes de la Junta. A ver, permítanme esta reflexión. ¿Qué sucedería si en el camino, 2 años después, uno de los integrantes de la Junta fallece, o 2? La comisión tiene que constituirse. Alguien diría, no, pero automáticamente sube. ¿Por qué automáticamente? ¿Qué pasaría si uno de los suplentes ya no califica, como me acota muy bien el Contralor? Es la comisión la que tiene que volver a constituirse para poder evaluar esta situación y pueda en efecto subir. Más aún, ¿dónde están las lecciones aprendidas? ¿Dónde están las lecciones aprendidas? ¿Vamos a permitir que la Junta, léase ex Consejo Nacional, tenga una patente de corso por 5 años? La comisión especial debería cada 2 años y medio evaluar cuál es la situación de esos integrantes de la Junta. Si su condición, si su situación ha devenido en incompatible con el cargo que cumplen, e informar inmediatamente al Congreso. Entonces, lo que quiero significar
y podría poner más ejemplos, es que la comisión especial no es un apéndice ni sigue la suerte de la Junta Nacional de Justicia. Es más, hasta por razones funcionales y operativas, porque la Junta tiene que hacer su reglamento. Vamos a esperar a que se apruebe la ley para que la Junta recién se constituya y haga su reglamento. La Junta tiene que convocar para que de una buena vez se elija sus integrantes. Vamos a esperar a que la Junta, la Comisión, vamos a esperar que se dé la ley de la Junta para que recién empiece a trabajar. El país necesita una señal clara de celeridad, de operatividad, y además estamos hablando de una norma que apenas tiene 20 y tantos artículos y que ustedes la podrían aprobar tranquilamente en 10 días, porque tampoco es que sean grandes temas, pero sí amerita que haya una norma especial desde nuestro punto de vista. Un tema, en realidad son varios temas, pero un tema más que quisiera abordar, presidente, señores congresistas, antes que ya no pueda hablar, es el tema referido a la elección de los rectores. El proyecto del Ejecutivo, a ver, ¿qué se ha votado en el referéndum? ¿Qué es lo que se ha votado? En el fondo, y esta es una lectura por supuesto debatible, lo que se ha votado es: no queremos que el poder político meta las manos en la elección de los jueces, ni el legislativo ni el ejecutivo. No queremos, porque es un contrapoder, porque es un poder. No queremos. Entonces, ¿alguien me puede explicar qué hace el Ministerio de Educación metido en este tema? Cuando debería ser la OMPE, que es el órgano técnico, el que debería, la comisión especial, la que inmediatamente convoque a los rectores de las universidades que están habilitadas, y ser la OMPE, el órgano técnico que se encargue de regir este tema, y no un órgano del Poder Ejecutivo, porque desde nuestro punto de vista esto contraviene lo que se ha votado en el referéndum, cuando menos en el espíritu e intención de lo que se votó. Se ha dicho aquí que la función de la ley es elegir a la Junta. No. Eso es, creo que, bajarle el nivel a esta ley. Aquí lo que se trata, esta es una pieza de un conjunto normativo que tiene como horizonte, que tiene como objetivo la reforma y modernización y la transparencia y la eficiencia de la justicia. Eso es. Y aquí nosotros necesitamos aprovechar para poder hablar de la jurisprudencia, del modelo de justicia y del perfil del juez, porque solo de esa manera a nosotros que nos han encargado elegir al juez lo podremos hacer. Como más de una vez repite Nelson y me dice: bueno, si nosotros vamos a hacer el headhunter, por lo menos dime cuál es el perfil, qué va a hacer ese señor. Si ese señor va a administrar justicia, bueno, ¿cuáles son los parámetros sobre los cuales se administra justicia para yo, headhunter? Bueno, pues ver cuáles son los principales parámetros para elegir o seleccionar a los mejores. Pero si simplemente la norma va a hablar de la parte operativa, hemos perdido una valiosa oportunidad. Y termino con esto, señor presidente. Creo que es urgente que se apruebe la ley, del Consejo Nacional de Reforma. Es urgente, porque ese Consejo es el que va a marcar la ruta de la reforma. Entonces estamos nosotros armando un rompecabezas sin plano, sin modelo. Necesitamos que el Consejo Nacional de la Reforma
nos diga cuál es justamente esa reforma, de qué estamos hablando. Sí, esa fue la razón por la que yo me permití, con el mayor de los respetos también, hablar de ese pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, cuando señalé que si no sabemos cuál es el destino, no importa el camino que recorramos, el que va a marcar el camino es justamente ese Consejo Nacional de la Reforma. Eso se puede hacer también rápidamente, por eso exhorto, señor presidente, exhorto, señores congresistas, a que se apruebe con celeridad para que este trabajo, que repito, es un trabajo muy importante y muy meritorio, pueda ser completado debidamente y dentro de 10 años no estemos en la misma situación de la que estamos hoy día. Gracias y perdonen estos estropicios de mi voz. Agradecemos al doctor Walter Gutiérrez por su exposición y damos el uso de la palabra al doctor José Lecaros, presidente del Poder Judicial. Señor presidente, señores congresistas, tengan ustedes buenas tardes y gracias por haberme invitado. Yo quiero informarles, señores congresistas, que en días pasados, tanto los titulares de las instituciones involucradas como los equipos técnicos de las mismas, nos hemos reunido, o se han reunido los equipos técnicos, y hemos llegado a determinados consensos respecto a lo que debe ser esta ley de la Junta Nacional de la Justicia. Y precisamente en esos consensos que hemos llegado, le encargamos al doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo y presidente de la Comisión Especial, para que haga la exposición de todos los puntos en que habíamos llegado a un acuerdo. De modo que después de la exposición del doctor Gutiérrez me queda poco por señalar, pero quiero sí ser enfático en algunos puntos. En primer lugar, coincidimos plenamente con el señor defensor del pueblo en la necesidad de que esta ley se desdoble. Se ha dicho que una cosa es la Comisión Especial y otra es la Junta Nacional de la Justicia. La Comisión Especial, antes de nombrar a la Junta Nacional de Justicia, tiene que tener todo un trabajo de instalación, de reglamentación, etcétera, etcétera, y obviamente si se va a esperar a que las dos leyes salgan juntas o en una sola ley y se va a poner plazos para poder nombrar a la Junta Nacional de Justicia, estos plazos van a ser de imposible cumplimiento. De modo que creo que lo lógico y correcto es que salga una ley creando la Comisión Especial y que comience a trabajar, mientras en el Congreso con mucha calma, pero digamos sin demorar demasiado, ¿no?, pero con mucha profundidad, se trate la ley de la Junta Nacional de la Justicia. Creo que no hay ningún inconveniente que así sea, y eso facilitaría las funciones de la Comisión Especial para que cuando se dé la ley ya esté expedita para funcionar con reglamentos, etcétera, etcétera, y hasta con el personal que necesite. Por otro lado, quiero ocuparme también de otro punto, que es la Secretaría Técnica de la Comisión Especial. Creemos que esta Secretaría debe estar adscrita a la Defensoría del Pueblo, porque el Defensor del Pueblo es el presidente de la Comisión Especial. Si esto es así, obviamente quien va a hacer el trabajo en sí es la Secretaría Técnica, y los miembros de la Junta nos reuniremos pues para tomar decisiones importantes, pero el trabajo duro lo va a hacer el secretario técnico y su personal, y por tanto tiene que estar adscrito a la institución de la cual el señor defensor del pueblo pues preside, porque él es el presidente de la Junta, ¿no? Pero además el proyecto de ley dice que el secretario técnico debe ser nombrado por consenso, ¿no? Eso es casi imposible de conseguir, que todos los miembros de la Junta, de la Comisión Especial estén de acuerdo en determinada persona, muy difícil, ¿no? Es como que se diga que los miembros del Tribunal Constitucional tienen que nombrarse por consenso en el Congreso. No tendríamos Tribunal Constitucional. Entonces creo que la ley debe contemplar que ese secretario técnico debe ser nombrado por mayoría de los miembros de la Comisión Especial. Pero además, respecto a este titular de la Secretaría Técnica Especializada, creo que debe desarrollarse y profundizarse el perfil que debe cumplir. Se ha puesto en la ley, me parece que son 10 años del ejercicio de abogacía, etcétera, etcétera.
creo que se necesita un perfil mucho más especializado, de modo que en la ley de la comisión especial debe establecerse un perfil más técnico, más especializado de este titular de la Secretaría Técnica. Por otro lado, también queremos hacer mención que debe incluirse en la ley de la comisión especial un artículo que obligue a que todas las instituciones públicas y privadas tengan la obligación de atender los requerimientos de esta Junta, de esta comisión, sobre todo de información y facilidades técnicas o científicas. Esta comisión tiene que elegir a los mejores juristas del Perú como miembros de la Junta Nacional de la Justicia, y para eso necesitamos información. Sin información estamos muertos, ¿no? De modo que si no hay una obligación de cooperación respecto a ver antecedentes penales, judiciales, laborales, etcétera, etcétera, no vamos a poder cumplir, o la Comisión no va a poder cumplir sus fines. De modo que, repito, debe incluirse en la cláusula un artículo que obligue a las entidades, tanto públicas como privadas, a dar todas las facilidades que la Comisión requiera. Un punto que no se ha discutido mayormente en este grupo de trabajo que se hizo, pero que quiero hacer presente, es respecto a la ratificación. Yo sé que la ratificación y esta evaluación parcial ya no merece discusión porque está plasmado en el texto aprobado constitucional, pero quiero dejar sentado la oposición radical del Poder Judicial a estas ratificaciones. Los jueces creemos que estas ratificaciones son un atentado contra la independencia del juez y una espada de Damocles que pende sobre cada uno y puede condicionar ciertos resultados de resoluciones o sentencias. Pero, como digo, no hay que llorar sobre la leche derramada, eso ya está establecido. Pero sí, más bien, tenemos que hacer algunos alcances respecto a lo que está legislado o se pretende legislar con el proyecto de ley en cuanto a esta ratificación. En cuanto a la evaluación parcial, en cuanto a la ratificación en sí, se tiene como uno de los parámetros la producción académica. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver la producción académica con administrar justicia? ¿No? Al juez se le exige, o se le exige por el CNM, administrar justicia, ser juez, ser estudiante porque tenía que capacitarse, ser profesor porque ser profesor daba puntaje, y ser escritor, ¿no? Porque los libros de publicaciones jurídicas daban puntaje. Finalmente resultaba ser un mal juez, un mal estudiante, un mal profesor y un mal escritor. Entonces el juez obviamente tiene que capacitarse, de modo que el juez tiene que ser estudiante permanentemente. Pero me pregunto qué tiene que hacer el ser juez, con enseñar en una universidad o con publicar libros. Al contrario, eso distrae el tiempo que debería estar dedicando a administrar justicia, a estudiar sus expedientes y a resolver casos. Si tiene tiempo para hacerlo, magnífico, pero no puede pedirse como requisito ni tomarse como un parámetro de evaluación, ¿no? El juez debe evaluarse por su trabajo y por sus sentencias, no por los conocimientos jurídicos que tenga. Lo mismo resulta en la medición en el artículo 74, que habla de publicaciones jurídicas. Es el mismo criterio, ¿no? Creo yo que estos aspectos, tanto de ejercicio de la docencia como publicación jurídica, no deben tener puntaje alguno. Y finalmente, señores, porque el doctor Gutiérrez ya expuso todos los puntos que teníamos contemplado en estas reuniones previas, se dice que la Junta Nacional tiene facultad de amonestar o suspender a los jueces supremos. Pero se han olvidado que en la ley de carrera judicial hay otra sanción, que es la multa. Entonces, cuando tenga que aplicarse multa a jueces supremos, ¿quién se la va a aplicar? Entonces, salvo que se modifique la ley de carrera judicial y se elimine la pena, la sanción de multa para los jueces. Entonces, eso también tendría que coordinarse y hacer que corresponda una norma con la otra.
Por lo demás, suscribo todo lo que ha dicho el señor defensor del pueblo, porque ese ha sido el consenso en que hemos llegado en estas reuniones previas. Muchas gracias, doctor José Lecaros. Saludamos la presencia de la congresista Rosa Bartra. Le damos también el uso de la palabra al doctor Nelson Chat, Contralor General de la República. Gracias, señor presidente. Señores congresistas, distinguidos colegas conformantes o integrantes de esta comisión especial que me han antecedido en el uso de la palabra y que me han, como bien ha dicho el señor presidente del Poder Judicial, ya hay pocas cosas que habría que añadir a lo ya señalado, ¿no? Yo, más que observaciones, tengo comentarios y tengo preguntas, ¿no? Porque justo como conversábamos en estas reuniones que el doctor Lecaros ha mencionado, yo les decía, todos ustedes son abogados, ¿no? Y yo no. Entonces yo veo las cosas de una perspectiva un poco diferente. Y quizá por ello, desde un principio, les decía, y se los manifiesto a ustedes también, quizá algunas de mis preguntas no sean legalmente correctas o no sean políticamente correctas, pero yo creo que pueden ser importantes para contribuir a la reflexión, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de revisar en detalle los 98 artículos y la decena de disposiciones que tiene esta ley, ¿no? Y en el caso lo consideren pertinente, señor presidente, podemos alcanzar muchas de estas comentarios, ¿no? Pero yo quería reflexionar con ustedes sobre, digamos, más allá de los temas más menudos, digamos, he preparado ahí una presentación, pero temas como, por ejemplo, yo me imagino que en ningún caso, cuando se ha elaborado este proyecto de ley, ¿no?, se ha querido recortar las facultades de la Contraloría, ¿no? Pero en la disposición derogatoria, cuando eliminan la 30833, al eliminar la ley que declara en emergencia el CNM, hay que recordar que esa ley cambió mi ley orgánica. Y entonces en esa ley nos dieron la facultad, por ejemplo, para incautar la documentación. Si no hubiéramos podido hacer eso, no hubiéramos podido hacer las auditorías al CNM que ya están próximas a salir. Pero yo reitero, yo estoy absolutamente seguro de que eso no ha sido para nada una, digamos, un propósito de este proyecto de ley, sino que eso es algo que creo que valdría la pena que se mejore, ¿no? O sea, deroguen la ley 30833, pero deróguenla en la parte que corresponda, ¿no? O, por ejemplo, ¿no?, también podríamos discutir sobre otros temas, ¿no?, sobre el tema de la Junta, ¿no? La experiencia que nosotros hemos tenido, no solamente en nuestro ejercicio profesional, sino me acuerdo en todos los proyectos de justicia del Banco Mundial, es que esto de que la presidencia de un órgano que toma decisiones colectivas dura un año es un tema realmente complicado para la gestión, ¿no? O sea, el pensar de que la presidencia de esta junta debe rotar cada año, lo que hace normalmente es que no se pueda gestionar a mediano y largo plazo como debería suceder, ¿no?, en una junta, digamos, que opere de acuerdo a lo que uno está pensando, a lo que toda la ciudadanía está pensando de lo que debería ser. Pero más allá de esos temas menores, que como les digo, se los podemos alcanzar, sí tengo algunas otras preguntas, ¿no? Y quizá desde la perspectiva más práctica, ¿no? Yo me pregunto, sobre todo a partir de que, gracias al proceso de reforma estructural que se está llevando a cabo en la Contraloría, que no hubiera sido posible sin el apoyo de este Parlamento, que nos han dado las leyes para poder hacer esa reforma, la Contraloría es la entidad pública que debe ser una de las que más contrata gente, ¿no? Acabamos de autorizar la contratación de 1,000 personas, y todas a través de un proceso meritocrático, ¿no? Y entonces quizá también a partir de esa experiencia tengo algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿sería dable que escojamos a aquellas personas que van a tener la responsabilidad y el poder tan sublime de escoger a su vez a los que van a administrar justicia en nuestro país? ¿Podría escoger a una persona que, por ejemplo, ha sido sancionada con suspensión o inhabilitación por el Sistema Nacional de Control? Porque
Porque si eso no está en la norma, y como el universo de personas que van a postular son todos señores abogados y señoras abogadas, lo que me temo es que los procesos de discusión, de impugnación que van a haber en cada decisión de la comisión especial van a ser exponenciales. Porque así es la formación de nuestros señores abogados y nuestras señoras abogadas, ¿no? Todo lo discuten, ¿no? Para nosotros, quizás los economistas, es más simple. 2 más 2 es 4, punto. No es ni 3 ni 5. No importa la argumentación, ¿no? Pero así no funciona en la vida práctica. O, por ejemplo, deberíamos pensar que podríamos... ¿Cómo le debería ser, como decía el defensor del pueblo, ¿no? Este perfil, bueno, si yo miro la norma, estamos seguros de que estamos asegurándonos, valga la redundancia, de que cualquiera de estos tristemente célebres personajes que han inundado las portadas de todos los diarios durante los últimos meses, no va a ser escogido, no digo como juez o como fiscal, sino como miembro de la Junta, ¿no? Entonces, ¿podríamos escoger a alguien, por ejemplo, que no paga sus impuestos? ¿No? O podríamos escoger a alguien que le pega a las mujeres, o un violador, ¿no? ¿Por qué reflexiono así? Porque lo que yo creo que lo que se necesita, y disculpen seguramente mi ignorancia, yo creo que lo que se necesita es escoger no solamente a la gente que sepa, porque va a tener una gran responsabilidad, que tiene que saber de justicia, hay que escoger a gente buena, íntegra. Pero eso es muy complicado, porque el solo procedimiento lo hace ineficaz. Entonces me atrevo a pensar en que, por ejemplo, ¿cómo voy a escoger? Y lo hablo en primera persona porque, digamos, esa es la gran tarea que nos han dado a los miembros de esta comisión especial. Entonces yo me pregunto, ¿cómo voy a escoger o cómo podría escoger a una persona que está procesada, que tiene una sentencia en primera instancia o en segunda instancia y está apelando, y claro, no tiene sentencia firme, y entonces la puedo escoger? Y si no la puedo escoger, ¿en qué parte del proceso tendría que eliminar para garantizar? Porque no la quiero escoger. Simple y sencillamente yo no la quiero escoger. Pero ¿cómo hago en el procedimiento para evitar que no llegue al final y gane? Puedo decir que como está procesado por violación o por el maltrato a las mujeres, está procesado y ya está, ya tiene una sentencia en primera instancia, ya tiene hasta una sentencia en segunda instancia, pero si ha ido en casación, no está sentencia firme. Por esa razón puedo decir, y para mí debería ser más que suficiente, ni siquiera en segunda instancia, en primera instancia, ¿podría yo decir que efectivamente la tengo que separar del proceso? O, por ejemplo, ¿qué pasa si es una persona que no paga impuestos? O que tiene desbalance patrimonial. O que de repente esa persona debería sentarse a administrar justicia. O mejor dicho, a sentarse a escoger a los que van a administrar justicia. Yo creo que no. Entonces, o por ejemplo, en el tema de las incompatibilidades, ¿no? O sea, como bien se ha mencionado, 2º grado de afinidad, 4º grado de consanguinidad, es la ley de nepotismo, que me parece perfecto. Pero ya cuando uno empieza a disgregar, bueno, cuando nosotros, esta persona en la Junta, ¿no? Cuando dice, ¿cómo vamos a analizar su conflicto de interés? A través de la declaración de intereses, perfecto, pero la declaración de intereses, si está en papel, no nos sirve. Deberían usar el sistema que ha creado la Contraloría en el marco de la Ley 3742 para hacer declaraciones juradas de intereses, en donde no pones, como la que acabo de hacer yo, no pongo el nombre de mi hermano, pongo su DNI,
se enlaza, se interopera con RENIEC y me trae toda la información. No pongo el nombre de la empresa donde trabajé, no pongo Banco Mundial, no pongo el RUC. Se va a la SUNAT y trae toda la información. Entonces, el usar toda la información disponible quizá permitiría hacer o tratar de aproximarnos a lo que yo considero en lo particular debería ser el resultado final de un proceso de elección, ¿no? Y en esa lógica, la siguiente por favor, bueno ahí lo tienen, yo creo que, no sé si exactamente, aunque suena quizá demasiado brusco, ¿no? Pero yo no sé exactamente cómo frasearlo, pero tengo claro de que tenemos que generar un procedimiento legal, porque si no nos vamos a llenar de impugnaciones y vamos a terminar escogiendo a quien no queremos escoger, en donde los postulantes tienen que ser conscientes que vamos a hacer una investigación y para eso nos tienen que ayudar. Deberían levantar su secreto bancario, tributario y bursátil. Deberían permitir, con una declaración jurada de bienes y rentas y una declaración jurada de intereses, que la Contraloría use la capacidad que gracias a la reforma ahora ya tiene para hacer esa investigación. O debería haber, como yo pienso, ¿cómo no voy a tomar un test psicotécnico? O mejor aún, un test psicológico. O sea, a una persona que no tiene mayor valor por las mujeres, lo voy a poner en una posición en la que va a nombrar juezas, va a ratificar juezas, va a ascender juezas. Pero ¿cómo me doy cuenta científica y objetivamente de que esta persona no valora a las mujeres como debería? Pues tengo que tener un test. O por ejemplo, en el tema de los impedimentos, ¿no? Es más, yo hasta he llegado a pensar, deberían pasar pruebas de confianza. Toda la gente de confianza de la Contraloría que trabaja en mi administración, todos pasan poligrafía. Porque yo quiero saber si miente, quiero saber si es mentiroso o no, quiero saber si es ludópata, pasa examen toxicológico, quiero saber si es drogadicto. Porque necesito escoger a los mejores auditores, a los mejores. Y es más, para ya no hacerlo solamente con las posiciones de confianza que están a mi cargo, he enviado un proyecto de ley al Congreso en el marco de este nuevo paquete de reformas para fortalecer las normas de la reforma de la Contraloría, y ahí está. O incluso, en el caso de la parte de la política, que como bien se mencionaba, debería ser lo más ajeno a la justicia. Y no hablo de la política con P mayúscula, hablo de la política partidaria, ¿no? ¿Es acaso suficiente que un candidato pida licencia el día de hoy a su partido político y mañana postule? ¿Eso es suficiente? Podríamos tener otra regla, como la que tiene el Sistema Nacional de Control. No puede haber participado en los últimos 4 años en las elecciones, ¿no? Es decir, yo lo que quiero llamar su atención es, respecto de mis preocupaciones, lo que se norme en esta ley. Es por eso que creo firmemente que esto tiene que ser una ley especial, separada de la Junta. Nosotros tenemos la responsabilidad como comisión especial. El presidente, en esta comisión que preside, el defensor del pueblo, y está integrada por el presidente del Poder Judicial, por el presidente del Tribunal Constitucional, por el fiscal de la Nación, por mi persona y por los 2 rectores, que uno representa a las universidades públicas y otro a las privadas. Tenemos la gran responsabilidad de escoger a gente íntegra, que además sepa. Pero primero tiene que ser íntegra, ¿no? Entonces, no solo en esa misma lógica, no solo deberían tener como impedimentos postular a aquellas personas que están en el REDAM, hay un montón de otros registros. Como les decía, una cosa tan concreta, ya viéndolo como contralor, ya no como como ciudadano, es oiga, pero si está sancionado en última instancia en la Contraloría, ¿me puede postular? ¿Por qué es importante esto? Porque otra cosa que
me llama la atención o me preocupa es, y lo mencionaba el señor ministro de Justicia con todo acierto, es el tema de los plazos y el flujo, ¿no? O sea, estamos pensando de que esta comisión en cuánto tiempo va a evaluar a cuánta gente. Estamos hablando de que se van a presentar a este concurso público de méritos 20 personas, o 2.000 personas, o 20.000 personas. Eso no es un tema menor, porque la ley dice que no tenemos, por la ley, 90 días para escoger y para que juren. Pero una cosa es escoger 20, otra cosa es escoger 7 de 20, otra cosa es escoger 7 de 2.000 o de 10.000. ¿Cuántos abogados hay en el Perú? No sé exactamente. La última vez hace tiempo, cuando estaba haciendo un estudio en el Banco Mundial, hicimos un recuento, ¿no? No sabía cuántos abogados hay, sino a todos los colegios profesionales. ¿Cuánta gente inscrita colegiada tienes? Hay más de 32, creo que 32 colegios de abogados en el Perú. La cifra era como 170.000. Claro, hay algunos que están colegiados en varios colegios, ¿no? Pero veamos el de Lima, que es más práctico. En Lima deben haber 60.000, 70.000. Ahora, siguiendo lo que dice la autógrafa, ¿no? Hice otra pregunta. ¿Cuánta gente tiene más de 25 años ahí? Más de 16.000 en Lima, solo en Lima. ¿Cuánta gente de esa creen ustedes que se va a presentar a un concurso como este? O sea, si es el 10%, solo en Lima, ahí tienes 1.600. Si eso es así, ¿cómo va a ser el flujo? Yo estoy absolutamente de acuerdo en que tiene que haber un examen de concepto, pero un examen de concepto para miles de postulantes es imposible de procesar para que se hagan en 90 días. ¿Quién va a leer lo que escriben? Imagínense el ejército de gente que se tiene que tener para leer. ¿Ah? Entonces tiene que haber una combinación con conocimientos y tienen que dar su examen y tiene que filtrarse como un embudo, si no cualquier proceso de esa escala es inviable técnicamente. No se puede hacer en 90 días, menos en 60 como dice la norma, ¿no? Entonces, esas preocupaciones, ¿no? Son algunas de las que realmente, digamos, como les decía, son preocupaciones porque al final, una vez que se apruebe esta ley, que yo reitero y reafirmo la necesidad de que esté separada, porque yo creo que el sistema de justicia requiere una reflexión un poco más profunda. Esto es, reformar la justicia es como hacer una casa, disculpen la expresión, ¿no? Es una casa grande y compleja. Se va a hacer con muchos contratistas, con muchos contratos, en muchos años. Y todo tiene que cuadrar. La única forma que eso cuadre y que la piscina no termine en la sala es que haya un solo plano. Y yo aquí no veo un plano que ordene todos los componentes de eso que se está haciendo. Este componente de nombrar a los jueces y fiscales, ratificarlos, sancionarlos, es fundamental. Podemos cambiar la estructura orgánica, podemos cambiar la gobernanza del sistema de justicia, tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía, podemos cambiar la tecnología, los procesos de trabajo. Si no cambiamos a la gente, si no aseguramos la gente, de nada va a servir ese proceso, de nada va a servir la reforma. Entonces, una forma también de ganar tiempo es separar estas dos normas, que de una vez se constituya la comisión especial y pongamos a chambear. Mientras se lleva a cabo la otra discusión más de fondo, ¿no? ¿Y por qué les menciono esto? Esa es otra preocupación que tengo, ¿no? Yo he hecho ahí una filmina, he cronogramado todas las fases, las etapas que dice el proyecto de ley, que me parece tan magnífico, ¿no? Eso sale como 65 días hábiles, o sea, como 90 días calendario. La verdad que a mí me gustaría que sean 90 días hábiles, pero como bien ha dicho el señor ministro, si está en la autógrafa, nos ajustaremos a los 90 días. Pero esos son 90 días contados desde que se instala la comisión, teniendo todo.
No hay valotarios. No sabemos cuáles son los casos. No hay dilemas éticos que preguntar. No hay reglamento. No hay sistema de información. ¿Quién va a procesar? O sea, ¿se imaginan cómo va a ser el procesamiento de 1000 currículums? Entonces, ahí viene otra propuesta que quería compartir con ustedes, de decir, bueno, las distintas instituciones públicas, muy en línea con lo que ha mencionado el presidente del Poder Judicial, las distintas instituciones públicas han desarrollado una serie de capacidades. No les digo, la Contraloría acaba de concursar 1000 posiciones. Entonces, ¿qué podría ser útil? Que en esta ley se dé las facultades, ¿para qué? Por ejemplo, nosotros acabamos de procesar 8.000 postulantes, ¿no? Todos hasta la entrevista ha sido virtual, porque ha sido a nivel nacional, en 24 regiones, simultánea, con examen psicotécnico, psicológico, de conocimientos, todo, ya. Pero ese sistema podría ser usado por la comisión. Habría que parametrizarlo y modificarlo de manera marginal, pero no puedo hacer eso. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque la conformación de la comisión especial no dice la Contraloría General de la República, dice el Contralor, o sea, yo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo agarro ese sistema y lo parametrizo para que sirva para la Junta y uso recurso público para hacerlo, sin demandar recurso adicional alguno al Tesoro Público, mi propia OSI me va a sancionar, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pensar en que al menos los miembros de esta comisión, con sus instituciones, sean soportados por sus instituciones. Y entonces que haya la posibilidad de usar recursos del presupuesto de cada una de nuestras instituciones para llevar a acometer esta tarea tan importante para la nación, ¿no? Y de esa manera se podría acortar los plazos, los tiempos. Ya no necesitamos sistema, ya usamos ese que existe, ¿no? O por ejemplo, en el tema de la declaración jurada de intereses o la declaración jurada de bienes y rentas que tienen que hacer los funcionarios de la Junta. Pero, replico o retrocedo, ¿quién en realidad en la vida práctica se va a comer el trabajo de hacer la evaluación de los 2.000 mortales o de los 30 mortales que han llegado? O sea, ¿nosotros? O sea, ¿ustedes creen que yo, como Contralor General de la República, me voy a peinar los 1.600 o 1.000 o 500 currículums? No, tendría que dejar de ser Contralor de la República para hacer esa chamba. Entonces, ¿quién va a hacer eso? La Secretaría Técnica. Y entonces, ¿en dónde hay que controlar que no haya conflicto de interés? En la Secretaría Técnica también. No solo en los jefes, ahí, en la Secretaría Técnica. Porque ellos son los que van a filtrar, vamos a confiar en ellos. Entonces ellos también. Igual en la Junta lo pasaba en el CNM, todo el equipo técnico alrededor de los magistrados del CNM, ellos son los que hacían la chamba. ¿Por qué? Porque así está previsto, y eso es correcto. Los jefes llegamos al final, ¿no? Pero entonces hay que garantizar que no haya conflicto de interés ahí, no solamente con los jefes. Y entonces tendrían que usar el sistema de la Contraloría para que de una vez todos ahí puedan realmente exponerse respecto de sus posibles conflictos de interés, ¿no? O igual, ¿no? Y con esto voy acabando, ya no los quiero aburrir, ¿no? En el tema de el proceso y el plazo, ¿no? Si estamos pensando, y con esto acabo, si estamos pensando que este va a ser un proceso muy importante y que ya está claro, al menos, discúlpenme, pero para mí está clarísimo que esto no se puede hacer en 60 días si se quiere hacer bien, medianamente bien, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? No hay que olvidar que la ley, sí, ¿no? Sí, adelante, congresista Bartra.